Bueno, me los bendiga. Estamos en el estudio de los Taryag Mitzvot, 613 mandamientos. En esta oportunidad vamos a iniciar en la Mitzvah 296. 296. Estamos en el libro de Vayikra y precisamente estamos iniciando esta semana en la Parashá, el libro de Vayikra. La Parashá de esta semana se llama de igual manera Vayikra. ¿Qué significa y llamó? Eso es lo que significa Vayikra, el libro que conocemos como Levítico. En este libro hay muchos mandamientos. De hecho, todo lo que tenga que ver con espacios sagrados. Entonces, es un libro bastante cargado de mandamientos. Y ya en el estudio que nosotros hemos iniciado del Taryag Mitzvot, esta semana estamos ya en Vayikra, capítulo 22, verso 32. Dice, para que yo sea santificado entre los hijos de Israel. Vamos a leerlo en el Humash. En Humash, el libro. Humash significa 5 libros. Entonces dice en el capítulo 22, verso 32. Denme un segundo. Vayikra 22, 32 dice, no profanarán el nombre de mi santidad y seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Hashem, que los santifica. Esta es la misbah. Santificar el nombre del Eterno, no profanar el nombre del Eterno. Es una misbah santificar el nombre de Hashem. Hay 3 pecados cardinales, o sea, 3 pecados mayores que profanan el nombre del Eterno: asesinato, idolatría e inmoralidad, por los cuales cada creyente debe sacrificar su vida antes de transgredir la prohibición, sin importar las circunstancias. En cuanto a otros averíos, si uno se encuentra en una situación en la que un no judío le ordena cometer el pecado o ser ejecutado. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermano? Que antes de violar o antes de que profanar el nombre del Eterno es preferible. O sea, si te dicen entre la vida y la muerte, ¿qué vas a preferir? Hace un tiempito atrás, el año antepasado creo que fue que yo di, o el año pasado no me acuerdo, que di la enseñanza sobre Hanukkah. Hanukkah, que era la dedicación del templo, y vimos la historia de un hombre allí que Antíoco Epífanes los obligaba a comer cerdo. Y este anciano, siendo un anciano, que le echaban el tuco de carne en la boca, lo escupió. Y prefirió morir antes de quebrantar la ley del Eterno, antes de profanar el nombre del Eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso son cosas sacrificadas a los ídolos. Por ejemplo, cuando Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el altar, eso lo pregunté yo a mi maestro en estos días, por cierto, no lo hizo simplemente por en son de burla al Dios de Israel, sino que lo estaba sacrificando en el altar del Dios de Israel. Estaba haciendo un sacrificio al Dios, al Dios griego del cual ellos servían, y les sacrificaban cerdos. ¿Ya? Entonces, esas comidas, por ejemplo, ahora el maestro Rico hizo una gira por Grecia, por varias partes, en lo que conocemos como Asia Menor, donde se escribieron las cartas dirigidas a las 7 iglesias. En esas 7 iglesias era donde andaba, o en esas regiones donde él andaba. Ahí se practica mucho la religión musulmana. Por ejemplo, todo lo que son carnes de cordero, de vaca, de todo eso, si usted va a un restaurante, por ejemplo, sea en el país que sea, y que son de árabes, no se puede comer carne. ¿Por qué razón? Porque todas esas carnes
antes de que ellos las sirvan o antes que ellos, cuando ellos están sacrificando o cuando están cocinando, hacen una oración dedicándosela a Alá, al Dios de los musulmanes. Entonces ya es una comida sacrificada a los ídolos. Es por eso que un creyente en el Eterno no puede participar por más sentimientos que pueda tener. Es que es el rezo de la abuela, el novenario del tío que se murió, el rezo de... Ya usted está participando de la mesa de los demonios. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, no podéis Buenas noches. participar de la mesa del Señor ni la mesa de los demonios. No se puede. No vas a venir a participar de las cosas sagradas y luego o antes o después participando de lo que se sacrifica a los ídolos. O participar de una cena donde usted sabe que lo que te van a servir es cerdo. ¿Ya? Que es un sacrificio a los ídolos, que es un animal inmundo, que el Señor no lo considera, no está en la lista de alimento. Como la gente se lo come, la gente cree que eso es alimento. Es como que usted le diga a un chino que te va a servir una sopa de murciélago. ¿Se la comería? ¿Por qué no? No es alimento. ¿Ya? Entonces, como ir, perdón, ajá. como ir a un rezo, aunque uno diga no rezo, pero usted se está comiendo lo que le da. Además, aunque usted vaya y usted diga, bueno, yo no voy a rezar, yo no voy a comer, pero estás ahí. Es parte de... Estás participando de. Y ya la gente que te ve, Sí. ¿entiende? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, no profanar el nombre del Señor. La semana pasada cerramos precisamente en la misbah, la 295, no profanarán mi santo nombre. Y entre las cosas estuvimos diciendo, hay cosas que me son permitidas hacer. Por ejemplo, yo puse por el ejemplo de que puedo tomar licor. Sí, se puede tomar licor. Sí, porque la Biblia dice, no lo prohíbe. Lo que la Biblia prohíbe es el embriagarse. Pero además de eso, de lo que estuvimos leyendo en el comentario, es que no hacer algo que provoque que los demás blasfemen el nombre de Dios por lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo voy con Cid, me meto ahí en de Gilberto, al salón, a la cantina, y me pido una boquita ahí, y me pido una cerveza, ¿me puedo tomar una cerveza? Quizás sí. Pero ya el lugar ya no es un lugar donde para un hijo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, por eso Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, todo me es permitido. ¿Por qué Pablo dijo eso? Aplicando la esfera cultural. ¿Por qué Pablo dijo, todo me es lícito? Porque Pablo, él era ciudadano romano de nacimiento. Ya, él nació de padres hebreos, pero él nace en una provincia romana y entonces adquiere la ciudadanía romana de nacimiento. O sea, él tenía la doble nacionalidad. Ya es como que una pareja de Costa Rica se vaya para Estados Unidos y tenga hijos allá. Los hijos nacen como gringos, pero son ticos. ¿Sí me entiende? Esa era la condición de Pablo. Entonces Pablo, en su condición de ciudadano romano, él podía hacer muchas cosas que las demás personas no podían hacer. ¿Cuál de esas? Por ejemplo, Pablo podía participar, podía comer de lo que sacrificaban a los dioses romanos. Pablo dice, a mí me es permitido, yo soy ciudadano romano. Me es lícito, me es permitido, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque entonces estaría negando yo mi fe en Yeshua. Mi fe en el Dios de Israel. No lo voy a comer. Aunque puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de estas cosas. Él tenía una lealtad. Él estaba demostrando su lealtad al Eterno. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, por qué Pablo fue decapitado?
¿Por qué los demás fueron muertos de diferentes maneras? ¿Por qué Pablo fue decapitado? A ver. ¿Por qué Pablo fue decapitado? Ok, volvemos a la esfera cultural. Porque la manera del castigo para los que, usted sabe que los emperadores eran dioses, eran considerados dioses. Entonces, cuando alguien hablaba en contra del emperador, estaba hablando en contra de la deidad, estaba hablando en contra de un dios romano. Entonces, el castigo era la decapitación. Y cuando Pablo, por ejemplo, predica, el que confiesa con su boca que Yeshua es el Señor, porque si confesare, entonces le estaba enseñando a la gente a decir, bueno, Herodes, el César, no es Dios. Yeshua es el Curios, el Señor. Entonces eso iba en contra de los mandamientos de Roma. Entonces por eso él fue decapitado. ¿Ya? Entonces, porque él iba totalmente en contra de los principios de Roma. Entonces, esto es lo que dice aquí en las 2:96. Para que yo sea santificado entre los hijos de Israel. Una misbah es una misbah santificar el nombre de Hashem. Entonces, ¿qué es santificar? Le voy a leer porque estuve leyéndolo acá en el Humash, en el verso 32, un comentario acá. Dice, profanación y santificación del nombre de Dios. El privilegio y la responsabilidad fundamentales de todo creyente, dice, gran hombre o persona ordinaria por igual, es la santificación del nombre de Dios por medio de su comportamiento, su testimonio, tanto entre creyentes o judíos como gentiles. ¿Ok? Tanto su comportamiento, su testimonio entre el pueblo de Dios y con los que están afuera. Amén. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, por medio de su comportamiento, por medio del estudio de la Torá, ¿cómo honramos nosotros? ¿Cómo honramos el nombre del Señor? Dice, por medio del estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos. Entonces, pregunto, ¿estamos estudiando Torá? ¿Sí o no? Ok. Ahora la otra pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros los preceptos y los mandamientos y los estatutos que el Eterno puso en la Torá? Contéstese usted mismo. Amén. Entonces ahí está, ahí es donde usted y yo nos vamos a dar cuenta si estamos profanando o no estamos profanando el nombre del Eterno. ¿Verdad? Ok, entonces dice el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos, y asimismo a través de tratar a los demás en forma generosa, considerada y honesta, de manera tal que la gente diga, afortunados son los padres y los maestros que educaron a tal persona. Entonces, el comentario bastante extenso, pero para avanzar. Entonces, nuestra forma de provocar que la gente alabe, glorifique el nombre del Señor, amados hermanos, es a través del estudio de la Torá y a través de vivir lo que dice la Torá. Entonces, el testimonio es sumamente importante. Por eso es que Pablo dice, por ejemplo, entre los requisitos para los que quieren ministerio, ¿verdad? Entre los requisitos, dice, el que desea obispado, buena obra desea, dice el apóstol Pablo. Pero es necesario que el obispo, el líder, el supervisor, el pastor, el ministro, lo que como usted quiera llamarlo, que tenga buen testimonio de los de adentro y también con los de afuera.
entre los requisitos que pide. Amén. Entre los requisitos pide que sea marido de una sola mujer, que no sea pendenciero, que no sea un borracho, que tenga buen testimonio, que no le deba nada a nadie. Por ahí va. Entonces, ahí esos son los requisitos. Eso lo vamos a estar viendo más adelante en la escuela del ministerio. Bien, por ahí vamos, ¿verdad? Sí, amén. Ok, entonces. Dice, vamos a leer aquí para terminar acá la perspectiva. Vamos a leer ahí. En cuanto a otros saberíos, si uno encuentra una situación en la que un judío o la que un no judío, un no creyente, le ordena cometer pecado o ser ejecutado, debe cometer la avería en lugar de sacrificar su vida. Esto es para un no judío, supuestamente, pero esto es para todo creyente. Es preferible morir antes que quebrantar el mandamiento. En la raíz de esta misma se encuentra la razón por la que cada creyente fue creado para nada más que para servir a su creador. Por lo tanto, cualquiera que no ofrezca su cuerpo para el servicio y la adoración de Hashem no es un siervo devoto. Misbah 297, Vayikra 23:7. El primer día habrá una santa convocación. Aquí está hablando sobre la fiesta de Pesach, que ya se aproxima, el próximo mes es Pesach. Vamos a verlo en el verso 7. Vamos a leerlo a partir del verso 4 para poder entender un poquito más el contexto. Vayikra, capítulo 23, Levítico 23, verso 4. Yo le estoy leyendo el Jumás, quizás en la Biblia no calzan los versículos. Se lo leo acá del Jumás. Estas son las festividades de Hashem. Convocaciones santas. Ahí utiliza la palabra Moedim. Las santas convocaciones. Estas son las festividades de Hashem. Estas son las fiestas de Dios. Ahí no dice que son fiestas de los judíos. No, son las fiestas de Dios. Amén. Y Él nos invita a su fiesta. Amén. Estas son las festividades de Hashem. Convocaciones santas que declararán en su temporada. En el mes primero, el día 14 del mes, al crepúsculo, o sea, a la tarde, para el tiempo de la ofrenda pascual para Hashem. Esa es la fiesta de Pesach. En el 15º día, o sea, el día 15 de este mes, será la festividad de Matzot. ¿Qué es Matzot? Ya lo hemos estudiado. ¿Qué es Matzot? Panes sin levadura. ¿Ok? Para Hashem. Entonces, Pesach es una santa convocación, pero la fiesta en sí es Hamatzot, panes sin levadura. ¿Qué se hace en la fiesta de panes sin levadura? ¿Qué se hace? Se va a sacar la levadura de la casa y por 7 días vamos a comer panes sin levadura. O sea que esos 7 días, adiós el pancito blanco, adiós el pancito integral, adiós la galletica soda con huevito frito en la mañana, y vamos a comer panes sin levadura. Ok. Entonces dice, en el 15º día de este mes será la festividad de Matzot para Hashem. 7 días Matzot comerán. El día primero, ¿cuál es el día primero? El día 15 de Aviv. El día primero, convocación santa será para ustedes. Ninguna labor de trabajosa harán. O sea, ese día no se debería o no se debe trabajar. Es un día de fiesta. Es lo que se conoce como un Shabbatot, un Shabbat alto, un Shabbatón. Es un Shabbat. No se trabaja.
Ok, esa es la misma que está diciendo aquí. Entonces, es una misma descansar del trabajo en el primer día de Pesaj. El propósito de esta misma es que el pueblo tenga la libertad de pensar y reflexionar sobre los grandes milagros que Hashem realizó en ellos en esa época del año. Deberían hablar de ello y deleitarse, deleitarle a sus hijos, o decirle a sus hijos, perdón, y nietos acerca de ellos. Porque si se les permitiera dedicarse a sus asuntos ordinarios, entonces todos se dedicarían a sus asuntos y se olvidarían de la gloria del Yom Tov, del buen día. Recuerde que la palabra Yom es día, Yom Tov, ese buen día. Ok, entonces un mandamiento que esa es la noche la noche de Pesaj, en la que se come el cordero con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Ok? Esa es la noche de Pesaj, el día 15. ¿Ok? Que conmemora la salida de Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto. Ese cordero que fue inmolado y que su sangre la embarraron en los marcos de las puertas, ese cordero se comió esa noche, o sea, se sacrificó el día 14 a las 3 de la tarde, se preparó y se comió en la noche ese cordero con panes sin levadura y con hierbas amargas. Todo tiene un significado. Para ese día, creo que cae, no recuerdo ahorita si cae jueves, vamos a tener una santa convocación. Vamos a enseñar ese día. Podríamos participar de la cena. ¿Quién podría participar de la cena del Señor? Eso es lo que se conoce como la cena del Señor. Lo que Pablo enseña en la carta de los Corintios y que a nosotros nos enseñó como la Santa Cena. Y que se nos enseñó con galletica soda y con un chorrito de jugo de uva. Que se le hacía una mezcolanza a uno aquí con la galleta soda, que parecía que estaba mascando chicle uno al final, ¿verdad? Eso no es absolutamente nada, no tiene nada que ver. Eso es una profanación de lo que es la cena del Señor. ¿Ya? Entonces, lo que Pablo está enseñando, cuando él dice, y esto fue lo que el Señor recibí del Señor, la noche que el Señor fue entregado, que tomó pan y repartió. ¿Qué estaba haciendo el Señor? La cena de Pesaj con sus discípulos. ¿Ya? Y eso tiene todo un estudio amplísimo. Y uno piensa que esa cena la inventó el Señor ahí en ese momento. Exactamente. No, sí, porque eso. Sí, exactamente. No que todo. Que la inventó, no, que la enseñó él en ese momento. Que en ese momento se sacó de la manga ese acto ahí. ¿Sí? Ya, del pan. No. Era el pan. ¿Qué pan estaban comiendo? Pan de matzá. ¿Ya? Panes sin levadura. Por eso dice, y aquel que meta conmigo, el que moje su pan en el plato, y que Judas vino y metió. ¿Por qué el plato? ¿Qué era el plato? El plato eran las hierbas amargas que mojaban el pan ahí. Y yo les conté la vez pasada que la mesa no era una mesa redonda, ni era una mesa larga, era una mesa como en forma de L. ¿Ok? Y se sentaba, estaba el anfitrión, que era el Señor. Bueno, eso es el tema que lo vamos a enseñar un poco para Pesaj, pero lo estoy adelantando un poquito. Porque Judas estaba a la par del Señor. ¿Por qué Juan se recostó al pecho? Y uno dice, que era un chineado, que era el bebito del Señor y que era el cumiche del grupo y que el Señor lo amaba. No, ese era un acto. Era un acto que se inclinaban. Entonces Juan estaba a la par de él y se inclinó hacia el Señor, hacia el pecho del Señor, para poder comer. Era un acto que hacían los reyes. Todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser, pero nosotros nos inventaron películas en la cabeza, fábulas en la cabeza. ¿Cuánto lomo? Sí, ¿entiendes? ¿Y por qué Judas? Porque Judas estaba a la par
Y Judas estaba a la par porque era de los hombres de confianza. Y él metió la mano ahí. Claro, estaba comiendo el pan y tenía que mojarlo con hierbas amargas. ¿Qué estaban celebrando? Pesaj. Entonces, ¿qué era la cena del Señor? Lo que llamamos la Santa Cena. La cena de Pesaj. Y no se celebra una vez al mes. Y no se celebra una vez a la semana o una vez cada 15 días. Hay congregaciones que lo dicen la cena del Señor cada 15 días o la cena del Señor cuando al pastor se le ocurra. Bueno, hermano, que el mes pasado no tuvimos Santa Cena. Este mes vamos a tener Santa Cena. Se la está inventando. Es una doctrina diabólica. Así lo puedo decir confiadamente. Una doctrina diabólica que están haciendo las congregaciones. ¿Qué es lo que están haciendo las congregaciones? Haciendo una misa evangélica. Es una misa evangélica. Eso no es la cena del Señor. Eso es una misa evangélica. Copiando de su madre, la gran ramera. Aunque suene feo y duro. Pero es verdad. Sí, se miran apedreado aquí. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es la cena de Pesaj? Entonces, y qué raro que uno decía Santa Cena. ¿Qué es cena? Que la hermana Marlene le diga a Mauricio, mire, le voy a servir la cena, y le sirva una puntita de galleta soda con un poquito de juguito así. Mire, ya estuvieran divorciados. No, ya no. ¿Me entiende? A uno no le caía en la cabeza que es la cena. Es una cena. Se comía. No, hermano, es que no. Si el simbolismo sí, es un simbolismo. Pero hay que hacerlo como dice la Biblia, no como dice allá la gran ramera, no como dice el Papa, no como dice el curita del pueblo. No, hay que hacerlo como dice la Biblia. ¿Ya? Pastor, qué duro este tema. ¿Sí? Porque ya yo no contento de chaneaba. No, yo lloraba y gritaba y a mí me guardaron unas uvas porque yo no llegué a la meta. por eso. No, he visto gente, hermano, que hasta se les caía el juguito, que le agarraba la tembladera y desbarataba la galleta soda, hermano. Y el jugo lo que regaban todo porque les entraba la emoción de que estaban participando de la cena del Señor. Pastor, la última vez que yo tuve la oportunidad de estar por ahí, observé que utilizaron eso para ministrar a un montón de gente. Miren, no había llegado la gente a tocar aquello cuando había que apañarlo en el aire. Oye, y era la gloria de Dios, decía. Gente pesadilla, y era lo que costaba como antes. Qué ignorancia, hermano, qué ignorancia, qué ignorancia. Llega uno, la ignorancia de uno. Porque, sí. Porque uno ni sentía nada, pero era la idea de que algo tenía que pasar ahí. Por eso es que, hermano, nosotros, Pablo dice, es lo que Pablo dice, cantamos en el Espíritu, pero cantamos con el entendimiento. Oramos en el Espíritu, pero debemos de orar con el entendimiento. Entonces, ¿qué le pasa, hermano? Que en las congregaciones lo que enseñaron es las emociones. Emociones. Y toda esa gente que usted ve emocionada, gritando, saltando, les ve un cambio en su vida. Usted no les ve cambio. Siguen siendo las mismas personas de siempre. Entonces no es el Espíritu Santo. No es el Ruach HaKodesh. Son sus emociones. Que aquel que está allá al frente sabe manipular y ya está domesticado la persona. ¿Ya? Eso es como que agarrar un animalito y enseñarle ciertos comandos ¿verdad? Con la voz para que te obedezca, para que te haga caso, para que pegue el brinco y para que igual. Es como amaestrar a un animalito. Qué duro, pastor. Y saben que los pastores, algunos saben esos temas y los pasan por alto, ¿verdad? Peor, algunos creo que lo hacen por ignorancia y otros si lo saben, hermano, es peor castigo todavía. Entonces, está prohibido realizar cualquier trabajo el primer día de Pesaj, excepto lo que sea necesario para la preparación de alimentos para su consumo humano, o sea, lo que es la preparación de la cena. Y en ese día sí se puede cocinar y todo, ¿verdad? No es un Shabbat como tal que no se cocina. Al igual que todos los Yomim, Tobim, los buenos días o los días de fiesta, a excepción de Yom Kippur, en la diáspora celebramos 2 días de Yom Tov. Todos los tipos de trabajo que están prohibidos en Shabbat también están prohibidos
en Yom Tov, en estos días de fiesta, con la excepción del trabajo necesario para la preparación de alimentos. Por lo tanto, amasar, hornear, sacrificar y cocinar están permitidos en Yom Tov. Sin embargo, los actos preliminares para preparar alimentos para el consumo humano están prohibidos en Yom Tov. Ok, bien, entonces creo que por ahí tenemos claro qué es, ¿verdad? Vamos, avanzamos hoy. Misbah 299. 299. Déjeme ver. Ok. Se me escapó aquí. Ok. 299. Vamos a ver. Mandamiento performativo. Esto es para los hombres en el Beit Hamidash. O sea, para los sacerdotes. No, para los hombres, perdón. Dice, y traerás una ofrenda encendida a Hashem 7 días. Vayikra 23:8. Vamos a leerlo. Dice, ofrendarán ofrenda ignea a Hashem 7 días, y el día séptimo será convocación santa. Ninguna labor trabajosa harán. Entonces, hay 2 días de santa convocación de que no se trabaja, el primer día y el séptimo día. ¿Ok? El primer día y el último día no se trabajan. ¿Ok? Entonces, ahora, en estas fiestas se trae una ofrenda al Eterno. ¿Cuántos muedín son? ¿Cuántos muedín? ¿Cuántos muedín son? Son 7 muedín. Ok, es que le voy a explicar. Ok, ajá. Son 7 muedín, pero son 3 fiestas. ¿Ya? O sea, son santas convocaciones. Hay 7 santas convocaciones. ¿Qué es lo que significa muedín? Santas convocaciones o tiempos señalados o tiempos establecidos. El Señor tiene 7 tiempos establecidos anuales. ¿Cuáles son esos 7? Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esos son los 7. Ya usted debería de sabérselos de memoria. ¿Ok? De esos 7 moedín, 3 son fiestas. ¿Cuál es la primera? Hamatzot, panes y levadura. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda fiesta de esos 7 moedín? Shavuot. Shavuot, que es lo que conocemos como, o que se le llamó Pentecostés, mal llamado Pentecostés. ¿Ok? Y la tercera fiesta de esos 7 moedín, ¿cuál es? Sukkot. Sukkot, fiesta de las cabañas, que por 7 días se tiene que vivir en ranchitos. ¿Ok? En cabañas. Entonces, todos son santas convocaciones que hay que celebrarlas, sí. Hay que cumplirlas, sí. Hay que hacerlo como dice la Biblia, sí. Ok, bueno, hasta cierto límite, ¿verdad? Porque hoy no podemos celebrar Pesach como se debería porque no hay templo y no hay sacerdocio levítico, pero sí podemos hacer una cena de conmemoración, pero hay requisitos, solamente para los hombres lo más fácil, la circuncisión, eso no es nada, para poder participar de la cena. ¿Verdad? Aquí las mujeres gozan, yo sé. ¿Verdad? Pero, ok, entonces, el que no venga, véalo, disfrútelo de lejos, pero no puede comer. No podría participar de las panes sin levadura, de la cena, de la cena de hierbas amargas y eso. Que yo tengo que hacer una consulta y lo voy a hacer mañana con respecto a eso antes que venga Pesach. Bueno, algunos de los maestros. Bien, entonces, ya sabemos de esas 7 fiestas o esos 7 moedín. Le llamamos fiesta, pero realmente son moedín, son tiempos señalados. O sea,
santas convocaciones, es la mejor manera de llamarlo. Son santas convocaciones, que de esas 7 santas convocaciones, 3 son fiestas. ¿Ok? Entonces, ningún hombre se presentará al Señor con las manos vacías. Entonces, deberíamos nosotros presentar una ofrenda conmemorativa. No le puedo decir que dé 100,000, que dé 1,000,000, que dé 2,000,000. Si usted tiene plata y puede dar los 3 millones, délo. Pero, Qué lindo el paso. pero si te quiere dar una ofrenda al Señor, conforme Dios te haya bendecido, déla, ¿ya? Déla para la obra de Dios. No es para el pastor, Sí, amén. ¿ya? Eso es para la obra de Dios. Aquí necesitamos ofrenda para poder terminar. Mire que estamos, ¿verdad? Para que la hermana Marley no le estén comiendo los zancudos ahí en los talones. Pastor, y que lo saben decir sobre... De manera, sí. Sí, ¿entiendes? Es un tema Sí, de mucha conciencia. de mucha conciencia. Ahora se lo decía, estamos cumpliendo con los preceptos. Exacto. De ahí del examen no lo pasamos. Ahora, todo este tiempo, hermano, es de aprendizaje, pero tenemos que esforzarnos este año ser mejor de lo que hicimos el año pasado, ¿ya? Y el año que viene, y conforme vamos avanzando en el nivel del conocimiento, es para que nosotros vayamos avanzando y poniendo por obra todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Entonces, para poder agradar a nuestro Dios, recuerde que son fiestas. ¿Quién va a una fiesta con cara larga? ¿Quién va a una fiesta con cara de amargado, con cara de limón ácido? ¿Ah? No, y depende de la actividad, hasta lleva económicamente, va bien para gastar. Y Claro, sí, claro. Hay que cooperar ahí. ¿Se acuerda cuando se hacían los turnos y los bailes? ¿Ah? ¿Ah? Ahí pasaba Juanita con tacones, hermano, que parecían una lora caminando. ¿Ah? ¿Verdad? Y con platilla, y con platilla porque había que gastar. Y hasta invitaban, ¿verdad? Y contento porque vamos a invitar, yo le invito y esto y lo otro. Entonces, hermano, para la obra de Dios no puede uno, o sea, para celebrar al Señor en sus fiestas, hay que hacerlo de la mejor manera. Amén, pastor, y que usted a través de la palabra, el Eterno los invita a hacer esas cosas. Es una invitación, sí. O sea, los invita y aún así no estamos entendiendo. Entonces nos vamos a llenar de mucho conocimiento, llenos de desobediencia. Entonces, ¿de qué nos va a servir un conocimiento tan amplio? Si al final de cuentas Dios pide obediencia a cada uno. Mire qué tremendo, porque en Israel, cuando estaba en función el templo, que para Pesach se subía a Jerusalén, los hombres tenían que subir a Jerusalén en un radio aproximado de 30 kilómetros alrededor del templo. Todos estaban obligados a subir. Y el que vivía más lejos, ¿verdad? En las fronteras o que viviese en otro país, mínimo una vez en su vida tenía que ir a las fiestas. ¿Ya? Pero todo el que vivía a un radio, creo que fue de 30 kilómetros a la redonda, tenían obligación que subir. ¿Y cómo hacían esa gente? Los hoteles, los casas de huéspedes o de hostel y así, que habían en la época, no les cobraban a los que venían de lejos. ¿Ya? No les cobraban. No les podían cobrar. ¿Por qué? Porque el Rey del Cielo estaba invitando a su pueblo a su santa ciudad para que venga. Si usted invita a alguien a ir a su casa, usted no le va a decir, oiga, venga a mi casa, venga a pasear unos días aquí. Y pero eso sí me va a pagar tanto por los días que va a estar aquí. ¿Me entiende? No, el rey estaba invitando, entonces ellos no podían cobrar el hospedaje. Ese día la gente iba, ya sabían dónde quedarse. Por eso cuando el Señor le dice a los discípulos, mire qué tremendo, lo cultural, ¿verdad? Es importante entender lo cultural, porque el Señor le dijo, vayan y ustedes se van a encontrar a un hombre que lleva con una carga así, y dígale que así dice el Señor, cuál es el lugar para celebrar la fiesta. Y les dieron un lugar, que fue donde hizo la famosa Santa Cena. Que ya sabemos que esa famosa Santa Cena era la celebración de Pesach.
¿Ya? Entonces, y no les cobró nada. ¿Por qué razón? Que no podían. Era la época de fiesta. ¿Ya? El rey invitaba. Entonces, el Señor nos invita a nosotros a celebrar la fiesta. Entonces, dice, es una misma ofrecer sacrificios adicionales en cada uno de los 7 días de Pesach. Además, todos los holocaustos diarios se ofrecieron 11 sacrificios más. 10 eran holocaustos, 2 becerros y un carnero y 7 corderos. Y uno era ofrenda por el pecado, el macho cabrío, que se comía. Ese es el cordero de Pesach. ¿Ok? Bien. Eso lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad en los próximos días de Pesach. Misbah 300. Misbah 300. Mire, hermano, estamos llegando casi a la mitad de los 613, ya casi. Misbah 300. Mandamiento performativo. Vayikra 23:8. En el 7º día es una santa convocación. Es lo mismo que estamos hablando. Es una misbah descansar del trabajo el 7º día de Pesach, que es el 21º de Nisan. O sea, el día 21 de Abit o Nisan, es el mismo mes. ¿Ok? Entonces, ese día, el último día, también es un día de reposo. Es un Shabbat alto. Entonces, es un Shabbatón. Es un Shabbat alto. Tampoco se debe trabajar. Es un día donde se cierra la fiesta de Pesach. Se dice la fiesta de Pesach, pero en realidad es la fiesta de panes y levadura, porque Pesach es el cordero. ¿Ok? Misbah 301. Igual, verso 8. Dice, en el 7º día no harás ningún trabajo laborioso. Tenemos prohibido hacer cualquier trabajo en el 7º día de Pesach. Ok, es lo mismo. Misbah 302. Mandamiento performativo para los hombres, el Beit Hamidash. Dice, y traerás una gavilla, un homer, de las primicias de tu cosecha al Cohen, y mecerá la gavilla al día siguiente del Shabbat. Ok, déjeme verlo acá en el Humás. Eso está en el verso 8 igual. Entonces vamos a leerlo. Y ofrecerán ofrenda ignea a Hashem 7 días, y el día 7º será convocación santa, ninguna labor trabajosa harán. Habló Hashem a Mosé diciendo, habla a los hijos de Israel, diciéndoles, cuando lleguen a la tierra que yo les doy, ustedes y cieguen su cosecha, traerán un homer de las primicias de su cosecha al Cohen. Eso es en medio de panes sin levadura, se celebra el homer, el homer reshit o el bikurín. ¿Qué es el bikur? El bikur, la primicia. Entonces se cortaba una gavilla, esa gavilla se la llevaban al Cohen, él las presentaba al Señor en señal, eso es el homer reshit o la primera gavilla del fruto de la tierra, ¿ok? Del trigo, de la cebada, Entonces, eso que significaba no era que ya era la fiesta de las primicias, no, era el bikur. El primer brote que había echado, se lo presentaban al Señor, ofreciéndole la primicia de esa cosecha. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se iba a presentar la fiesta de las primicias? ¿Cuándo es la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias en sí es Shavuot, que ya se cosechaba aquello que ya se le había presentado al Señor, que eso era de él. Entonces, la primicia que se agarraba de esa cosecha se la llevaban en Shavuot, que son 50 días después. ¿Ya? Por eso se llama Shavuot, que se llama semanas. ¿Ok? Y es ahí, hermano, donde uno ve ahora la ignorancia en la que vivíamos, porque a nosotros nos enseñaron que las primicias se daban en enero. Y usted ve todos los pastores, traigan las primicias en enero, y traer primicias en enero, usted le está dedicando al dios Jano, que es el mes de enero.
Ya no encontramos la isla, la Guillermo, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cuándo es que se hace la fiesta de las primicias? En Shavuot. Entonces, es una misma ofrecer en el segundo día de Pesach, el decimosexto de Nisan, un cordero en su primer año como quemado, ofrenda y una gavilla de cebada, un homer, que se llama gavilla de la ofrenda mecida. Esto se suma las ofrendas regulares de Pesach, Musach, el minhas haomer, la ofrenda de harina de homer, consistía en harina de cebada mezclada con aceite y media de una décima de un efa, aproximadamente 2/4 de galón. El homer fue traído cortado en la segunda noche de Pesach en Eretz Israel, donde tuvo lugar la ceremonia. Ya era Hol Haomet, pero incluso si fue Shabbat, la ceremonia se llevó a cabo. Ok, por eso cuando resucitó Yeshua, Yeshua resucita en Bikurim como primicia de los que duermen. Ya, Yeshua es la primicia. Por eso Yeshua cumple todas las fiestas. Yeshua cumple cada una de ellas. Yeshua es el Pesach. Yeshua es el Cordero de Dios. Amén. Yeshua es el Bikur, ¿ya? Que se presentaba después del Shabbat. Por eso Yeshua resucita después de Shabbat. Recuerde que el año en que Yeshua muere un miércoles a las 3 de la tarde. Ya perdón, para la noche del 15, Yeshua ya está en la tumba. Muere sin pecado. Él cumple en él panes sin levadura. La levadura representa el pecado. Yeshua cumple Hamatzot. Él es sin levadura, sin pecado. Ya él se presenta en la tumba como el pan sin levadura. Resucita 3 días después cuando se está presentando el Bikur, el Bikurín, la primicia. Por eso dice que él es la primicia de los que durmieron. Él es el único que ha resucitado para nunca más morir. Entonces la gente dice, hermano, pero es que hubieron otros que resucitaron. Sí, pero ¿dónde están? Volvieron a morir. Ahorita están esperando la resurrección en la segunda venida de Yeshua. Amén. Y el único que ha muerto y ha resucitado para nunca más morir, solamente Yeshua. Amén. Él es la primicia, él es el Bikur, él es el Bikurín de los que durmieron. El Bikur, la primicia, Bikurín, las primicias. Cada uno traía su Bikur, ¿ya? Y se presentaba. Ok, cuando venga la cosecha, la primicia. Esta es la primera gavilla. Esta es representación para cuando venga la cosecha. Yeshua es la representación para la cosecha que vendrá, de que los muertos en Mashiach resucitarán primero. ¿Sí lo entendemos? Amén. Ahí él cumple eso, ¿ok? Wow, nos fuimos lejos como con 2 apenas. Ok. Entonces, esto se suma a las ofrendas regulares de Pesach Musach. Ok, eso ya lo leí. En el Chazal promulgó que la ceremonia tuviera lugar en presencia de todos los habitantes del pueblo, de los pueblos cercanos, con el fin de enfatizar y contradecir públicamente las falsas enseñanzas de los bauticim. Los bauticim insistieron en que el Homer debía traerse el primer domingo después del comienzo de Pesach. Sin embargo, según nuestra tradición, la palabra Shabbat en este contexto significa Yom Tov. Por lo tanto, el Homer se trae en el segundo día de Pesach. Ok. Misbah 303. Mandamiento prohibitivo. Vayikra 23:14.
Dice, y no comerás pan tostado o grano fresco hasta ese mismo día, hasta que hayas traído la ofrenda de tu Dios. Vamos a leerlo. 23:14. Pan, pero voy a leerlo, déjeme ver. Voy a leerlo. Vamos a leerlo del verso 10 en adelante, hasta el verso 14. Habla a los hijos de Israel diciéndole, cuando lleguen a la tierra que yo les estoy doy a ustedes y siguen, perdón, y siguen su cosecha, traerán un homer de las primicias con su cosecha al Cohen. Mecerá el homer ante Hashem para favorecerlos. El día siguiente del día de descanso lo mecerá el Cohen. 12. Ofrendarán en el día del mecimiento del homer un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda de elevación a Hashem. Su ofrenda farinecea será 2/10 de efa de flor de harina mezclada con aceite, una ofrenda ígnea a Hashem de agradable aroma, y su libación será de vino de 1/4 de hin. Pan y grano tostado y grano tierno no comerán hasta este mismo día, hasta que traigan la ofrenda de su Dios. Hasta que traigan la ofrenda de su Dios. Un decreto eterno. Oiga bien, un decreto eterno para sus generaciones en todos sus lugares de residencia. En todos sus lugares de residencia. Entonces, este mandamiento se aplica no solamente en la tierra de Israel, sino en cualquier parte del mundo donde usted esté viviendo. No podrá comer hasta que usted no presente la ofrenda. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Si me sobra, doy. No comemos primero. Ah, bueno. Pastor, si estamos perdidos. Sí. Que tenga misericordia. Tremendo, ¿eh? Sigue. Primero está uno aquí viendo a ver qué le sobra, una monedita, perfecto. Entonces, mire qué tremendo es siempre, hermano, y es que si nosotros nuestra confianza la ponemos en el Eterno, hermano, Él no nos va a fallar. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos nosotros? Confiamos en lo que tenemos en la mano. Sí, de eso dependemos. Y entonces, pero si no, no, Señor, entonces primero voy a hacer esto y esto y esto, y después te doy a ti, si me sobra. Pero el Señor dice, oiga bien, es un mandamiento. Dice, no comerán nada, ni pan, ni grano, ni pan tostado, ni grano tierno, no comerán hasta este mismo día, hasta que traigan la ofrenda de su Dios. Y lo duro es que dice, es un decreto. ¿Y qué le dije? El comentario que le estaba haciendo antes de entrar a la clase, los hermanos que están acá, les estaba diciendo que un decreto de un rey es inviolable. Ni siquiera el mismo rey lo puede quebrantar. Por eso es que cuando el rey, que se me olvidó el nombre ahorita, en el libro de Esther, se me olvidó el nombre, decretó por manipulación de Naamán y firmó un decreto para que el pueblo judío fuera borrado de la faz de la tierra, y el rey firmó el decreto, lo selló con su anillo, el decreto. Y cuando Mardoqueo se entera del asunto y acude a Esther, que esa es la fiesta que estamos celebrando este fin de semana, la fiesta de Purim, y que por eso mañana iniciamos un ayuno a partir de las 5:30 de la tarde, iniciamos el ayuno mañana. Horas antes vamos a declarar el Shema. El Shema, ¿ok? ¿Qué es lo que se está celebrando? El recordatorio de la época en que el pueblo judío fue decretado para muerte. ¿Qué hizo el rey? El rey no podía decir,
anulo el decreto. Él no lo podía anular. Porque el decreto de un rey es inviolable. Ni siquiera el mismo rey lo podía violar. ¿Qué hizo el rey entonces? Que era el esposo de Esther. Tengo una punta de la lengua y se me va ahorita. ¿Qué hizo él? Firmó otro decreto. Decreto que todos los judíos, donde quiera que estén en esta provincia, que se defiendan. Y que sus vecinos le den armas para que se puedan defender. Firmó el decreto. Entonces, con otro decreto los ayudó para que no fueran exterminados. ¿Y quién fue exterminado? Aquel que quiso exterminar al pueblo judío. Lo metieron en la horca que había preparado para Mardoqueo. Esa es la celebración de Purim. Entonces hay gente que dice, hermano, pero la Biblia no dice que tenemos que celebrar. Ahí está. Nada más que no es parte de los 7 Moedim, pero si lo podemos celebrar, sí. Que no lo celebremos como lo celebran los judíos. Es otra cosa. Que se disfrazan y parece Halloween aquello y hacen y lo han torcido todo. Un desorden, pero es bíblico y ahí está. Entonces, dice acá, es un decreto eterno. Aún eterno. Eterno, más, le añade más. Para sus generaciones en todos sus lugares de residencia, donde quiera que usted viva, cumpla este decreto. Hermano, aquí es donde tenemos que decir que no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios, por la misericordia del Eterno. No hemos sido borrados de la faz de la tierra, que pasando por alto nuestra ignorancia del pasado, nos ha perdonado, nos ha redimido y nos está dando la oportunidad para enmendar, para enmendar los errores de nuestro pasado. Amén. Amén. Así que hay que darle gracias al Padre. Entonces, oh, gloria al Padre. Bien, amados. Vamos a dejarlo aquí, ya que el tiempo se nos fue. Y la próxima semana, entonces iniciaremos en la misma 304. Bien. Preguntas, comentarios hasta el momento. ¿Qué entendimos y qué no entendimos? Pasó, qué grande el amor del Eterno realmente, ¿verdad? Porque de esta clase de hoy los desexcluye a nosotros de todo, ¿sí? Sí. O sea, también puedo tener una circuncisión que estamos pronto a hacerla, pero no cumplo con la ofrenda, no cumplo con todo eso. Entonces se complica bastante. Ahora, qué duro, qué duro como hemos defendido por mucho tiempo esa mentira tan requete grande, ¿verdad? Y que todavía hay gente que lo sigue haciendo. Y ya conociéndolo, lo quieren seguir y lo quieren continuar haciendo. Y vea lo que sella y dice, aparte que no se puede borrar lo que el rey decretó, ahora es para siempre. Donde quiera que ustedes... Donde quiera que viva. Es que hay mandamientos que vemos que dice para la tierra de Israel. Para la Eres Israel, ok. Entonces, los que estamos fuera de la Eres Israel, si queremos lo hacemos y si queremos no lo hacemos. Pero ya cuando dice donde quiera que usted viva, en cualquier parte donde usted esté viviendo, tiene que cumplir con esto. Entonces ya ahí sí nos obliga a nosotros a hacerlo como dice el Eterno. Y tremendo el tema de la fiesta, ¿verdad? Que el mismo Eterno está celebrando esta fiesta de Pesaj, ¿verdad? Porque hoy lo del plato, hey, yo nada más vi un plato ahí, ¿verdad? Sí. Ahí el significado de Juan, que uno decía, pues ya como amaba Dios a Juan, de hecho sí lo amaba. Sí, claro. Pero sabes que todo tiene un símbolo y todo tiene una razón. Un porqué. Ajá. Una persona de tanta confianza está también a la par, que es el final el que lo traiciona. O sea, ¿quién no va a ganar? Sí. En la mesa, vamos a estudiar sobre la mesa en los próximos días, el por qué fulano se sentaba a la izquierda y por qué el otro se sentaba a la derecha. Por ejemplo, ¿por qué Pedro no quería que el Señor le lavara los pies? Porque según el orden de donde ellos se sentaran,
Al que estaba allá le tocaba lavar los pies a los demás. ¿Y dónde estaba sentado Pedrito? Estaba sentado allá y se hizo el tontico. Y entonces yo digo, tú no quieres, yo voy a hacerlo. Sí. Y él se sintió avergonzado. No, señor, no me lave los pies. O sea, eso me tocaba a mí. No, déjeme. Si no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. Entonces, todo tiene, hermano, miren todo lo importante que es conocer. Ayer, anoche, le estaba comentando ahora también antes de iniciar la clase, que el maestro Rico está siendo atacado fuertísimo por organizaciones religiosas fuertes en Estados Unidos de raíces hebreas. Porque ellos enseñan, por ejemplo, ellos cobran el diezmo. Ellos cobran el rescate del primogénito, lo enseñan y lo piden, lo obligan a que la gente lo dé. Cosa que no corresponde a ningún pastor hacer esas cosas, porque eso le correspondía a los levitas, al sacerdocio. Y entonces ninguno de ellos, ni yo ni nadie, somos levitas. Y no nos corresponde, no está en oficio, no está en función, perdón, el oficio de levita ahorita. O sea, en Israel sí, hay levitas y están fungiendo, pero no hay templo. Entonces, y ellos lo están cobrando. Rico ha venido enseñando sobre todos estos temas. ¿Y qué ha pasado? Que la gente está abriendo los ojos a la verdad y se están retirando de allá y están viniendo acá. Y entonces lo han atacado fuertemente. Ayer lo invitaron a un debate con la intención, ya saben de qué. Bueno, de MC Shalom y de Oceana, de México. Y yo estuve presenciando, porque el Rico nos mandó para que estudiáramos ahí bien. Hermano, hablándolo popularmente, les di una arrastrada, bíblicamente, que esa gente, hermano, quedaron humillados. No porque el maestro los humillara, sino porque no pudieron debatirle, porque ellos son los que están hablando de que no hay templo, de que ya se quedó anulado el templo, que los que estudian el templo son idiotas, así, hermano. Lo han dicho en las redes sociales, fuertemente, tirándole a Rico. Y el maestro los agarró, hermano. Pra. De hecho, hoy salió una publicación de uno de ellos que quitaron Lo que habían grabado el dedo. Ajá, lo quitaron. ¿Ya? ¿Por qué lo van a quitar? Claro que hubo gente que se metió a comentar cosas que no se tienen que hacer, ¿verdad? Porque no es para burlarse de nadie, sino que y Rico se los dijo, si ustedes quieren aprender, yo me ofrezco lo que yo les pueda ayudar. Sí, claro. Que esa es la intención de un maestro. Pero el paja es que le salió el tiro por la culata, porque ellos lo que querían hacer era avergonzar a Rico y ponerlo en mal. Pero no, los agarró, hermano, le dio una clase, hermano, pero una masterclass. Y pastor, ahí creo que se les está yendo la gallina. Sí, exacto, De huevos de acero, no, sino de oro, porque exacto. ¿de cuántos millones cree usted que una persona Son millones, de hermano. mentiras? Millones de millones. Entonces, hermano, ahí es donde cuando nosotros estudiamos la palabra, usted tiene cómo defender, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? Le dice a Timoteo, ¿verdad? Que el obrero, ¿verdad? Dice que para esto está la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, para que pueda hacer defensa del evangelio. Y yo le escribí ahí, yo sí puse un comentario. Bueno, el maestro lo que está haciendo es defendiendo la doctrina, defendiendo el evangelio. Eso es defender el evangelio. Entonces, hermano, hay gente que habla sin entendimiento, sin conocimiento. Y Eferia no tiene la humildad, hermano, porque hay temas que yo no me voy a meter porque no los he estudiado. Entonces, ¿cómo le voy a debatir a alguien simplemente porque a mí no me parece? O porque Julano me dijo que esto no era así.
No, no es lo que fulano me diga, es que yo tengo que escudriñar, que es lo que Rico hace. Nos da nos da el material, las fuentes para escudriñar. Ah, déjeme verificar. ¿De dónde salió esa información? ¿Dónde dice eso la Biblia? Esto y esto y esto. Pero por eso la escalera educativa y las esferas son muy importantes estudiarlas. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? Ah, porque ya entendemos la cuestión cultural. Les dije ahora, porque ¿por qué no se les cobraba en Israel? Porque el rey estaba invitando. Porque el Señor mandó a los discípulos porque no les podían cobrar. ¿Dónde está el lugar para celebrar la fiesta? ¿Ya? Entonces, si no entendemos lo cultural, vamos a seguir pensando que el gallo era el kirikiquí. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿cuántas doctrinas se han salido por no estudiar, por no comprender, por no educarnos? Y a veces la gente dice, no, a mí me basta con la Biblia. Hermano, la Biblia es una, pero la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Hay muchas cosas que dentro de la Biblia no se explican explícitamente porque no era dirigida a nuestra cultura. Pero para los que fueron dirigidas, ellos lo entendían porque lo estaban entendiendo en su contexto cultural. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no entendemos la Biblia en el contexto cultural, entonces vamos a imaginarnos todo en nuestra cultura. Por eso es que en nuestra cultura el gallo es el que está en el gallinero y que canta kirikiquí a cada rato en la mañana. Sí, claro. Entonces, pero para el que está en la cultura, entienden que era uno que anunciaba el cambio de los sacerdotes que estaban entrando, el cambio de guardia. Sí, no había que explicarle tanto a ellos. Ellos no, sí, no, ellos no, el Señor no iba a decir, mire, el gallo es esto y esto. No, porque le estaba hablando a una cultura que entendían a qué se refería él con el canto del gallo. El ladrón en la noche, el Señor no tiene que explicarle a ellos a qué se refiere con el ladrón de la noche. Pero a nosotros en nuestra cultura nos dijeron que el ladrón de la noche es que Cristo viene a escondidas sin que nadie lo vea. Y no se refiere a eso. Cuando Yeshua dice el día y la hora que nadie sabe, a nosotros nos dijeron es que el Señor viene el día y la hora porque puede ser hoy. No, hay un día en específico al cual se refiere culturalmente, hebraísmo, a cuál día se refiere el día y la hora que nadie sabe. Es un día en particular que cuando ya estudiamos, ok, ¿cuándo va a venir el Señor? El día y la hora que nadie sabe. ¿Cuál es ese día? Es un día de luna nueva. ¿Cuándo es el día de luna nueva? ¿Cuándo es la luna nueva? La luna que no se ve. Entonces nadie sabe cuándo estamos en luna, en qué luna estamos, porque no aparece la luna. No sabemos en qué día estamos de luna nueva. Hasta que aparece el cachito de luna, entonces ya nos dimos cuenta que la noche anterior había sido luna nueva, pero que ahora estamos en cuarto creciente. Y que el Señor va a venir en un día que nadie sabe, el día de la luna nueva. Pero no es en cualquier luna nueva, va a ser en un día de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Y que por eso Pablo dice, y a la final trompeta. Pablo se está refiriendo a la fiesta de las trompetas, que es en el mes de septiembre aproximadamente. Entonces Yeshua vendrá en un mes de septiembre aproximadamente, que es cuando comienzan las fiestas de otoño. ¿Ya? ¿Y qué va a ser en la luna nueva? ¿En qué año? No sabemos. Puede ser este año. Pero va a ser en una fiesta de Yom Teruah. En la fiesta de las trompetas. ¿Por qué dice? Porque sonará la trompeta. ¿Ya? ¿Cuándo nació Yeshua? Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Entonces, todo tiene cumplimiento con las fiestas. Yeshua es el que cumple todas las fiestas. Todos los muedim. Bien. Los que están allá, en casita, díganme algo. Pregunta. Nadie. Lo bendiga. Amén, hermana Eso le decía yo un día a una hermana que
nos fuimos juntos para San José. Ajá. Entonces íbamos conversando, íbamos hablando, ¿verdad? De la palabra y de la Torá y todo eso. Entonces ella me decía, pero ¿por qué si la Biblia no lo dice? Y yo le decía, es que es equivalente, es que culturalmente él no tenía que explicarlo. Y en ese momento ya íbamos a pasar por un muerto. Le digo yo, es como aquí en Costa Rica. Yo no le tengo que decir a usted que yo le dije, ahí viene un muerto, porque usted sabe qué es lo Cuidado que es con el un muerto muerto. en la carretera. Ajá, es un reductor de velocidad. Pero si yo le digo eso a otra persona que viene de otro lado, lo primero es frenar a ver dónde está el muerto tirado en la calle, ¿verdad? Y entonces ella se quedó meditando en eso, ¿verdad? Ujú. Y es que ese es el problema de nosotros, ¿verdad? Que nosotros queremos encajar la Biblia, su Torah y todo En en nuestra una cultura. mente y en esta cultura. Ujú. Entonces, por eso el enredo que se hace en todo, ¿verdad? Sí, no calza. No calza, Yo fui a jamás. Nicaragua y a los muertos allá le dicen policía acostado. Ahí hay un Hasta policía acostado. Yo, imagínense. el viejo más vago, ¿dónde está? Exactamente. Entonces ella se quedó pensando por lo menos se quedó meditando lo que yo le dije, ¿verdad? Pero ese es el problema nosotros, ¿verdad? Que nosotros queremos meter toda la cultura, toda la alimentación, todo en una mente de este lado, Sí, de una idea. Y otra cosa, no es lo mismo lo que pensaban nuestros papás a lo que se piensa hoy en día, ¿verdad? También. correcto. Es que es tremendo, ¿verdad? Por eso de verdad que tenemos que ir hasta allá. Y la única forma de entenderlo es estudiar la cultura de ellos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Es importante. Es importante. Y ahí vamos, gracias, hermanita. Vamos aprendiendo. Lo bueno es ir aprendiendo. El problema es que cuando uno le presenta información a ciertas personas, entran en negación. No, eso no es así. Sí, un día, por ejemplo, La Biblia no lo dice así. por ejemplo, yo puse un video de que quién cambió el Shabbat. Yo le puse ahí, el título le puse, tú decides a quién obedecer. No sé si lo han visto. En el canal de YouTube yo lo puse, que la Iglesia Católica cambió el Shabbat por el domingo y ellos abiertamente lo dicen, ¿verdad? Entonces me escribe una persona, y usted se mete ahí al video y ve los comentarios. No, es que eso fue para el Antiguo Testamento, no sé qué, me puso ahí, y que eso no, es que eso ya no aplica para nosotros y no sé cuánto. Entonces yo le pongo casi que todo un estudio, le puse la cita bíblica y todo. No, es que la Biblia es clara en eso. Bueno, entonces yo le contesto. Usted dice que la Biblia es clara, pero no me estás presentando ni siquiera un solo versículo donde usted me refute esto. No, no, es que no. Y hay gente así. Entonces con gente así no se puede discutir. Ya, hay que dejarlo en su mundo. Entonces, lo importante es que nosotros, y como dice el maestro Rico, no me crea a mí, escudriñelo todo, ¿ya? Escudriñelo todo. Entonces, vaya a la Biblia, vaya a su Biblia, la que usted tenga, la versión que tenga, sea católica, sea evangélica, sea mormona, sea cualquier Biblia, vaya, le va a decir lo mismo. Que le va a decir con diferentes palabras, pero va a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero la gente no quiere estudiar. Porque es cansado, porque es pesado, porque es aquí que allá. Pero si nosotros somos conscientes, estudiamos, el hermano, y como dice el maestro Rico, la evidencia establece la verdad. Y la evidencia bíblica es la que cambia y transforma todo en nuestras vidas. Pastor, qué lindo porque con lo que ya nosotros hemos ido aprendiendo, porque no podemos negar que se nos olvidan algunas cositas, pero ya tenemos conocimiento. Hace unos días entró un señor a la Leticia con 38 años de servirle a Dios. Ya hay toda una vida. Y al salir me tocó un tema y yo le toqué otro tema. Entonces le hice una pregunta. Y me dice, varón, no le puedo contestar esa pregunta. Y le dijo a una hermana, un día esto llegó una hermana a relevarme puesto porque ella sí estaba con nosotros.
Me dijo el pastor que no le pudo contestar una pregunta a usted. ¿Cuál fue la pregunta? Le dije que por qué los pastores irresponsables hacían las fiestas de Levítico 23 y metieron las fiestas mundanas a las congregaciones. Esa fue la pregunta. No tiene respuesta. Digo, la Biblia tiene la respuesta. Correcto. La Biblia tiene la respuesta. 39 años de servir. Y él es uno de los que practican lo contrario. Entonces el tiempo de servicio puede ser muy bueno en una buena instrucción. O lo poco tiempo que llevamos nosotros ya nos invita a no hacer ese montón de cosas. Exactamente. Así es, hermano. Hay que seguirnos preparando más y más y más. Bien, vamos a orar, amados, agradeciendo al Padre por este tiempo maravilloso. Ya no los quito más, ya los veo con carita de hambre y sueño. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, eterno Rey de los cielos, por tu amor y tu bondad, tu misericordia, eterno Rey. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido, Padre, compartir tu palabra. Eterno Rey, que esta palabra no vuelva vacía, sino que produzca en cada uno de nosotros, Padre amado, fruto en abundancia. Eterno Rey de los cielos, en el nombre de Jesús HaMashiach, ponemos esta noche en tus manos, danos descanso y lleva a los hermanos con bien a sus casas, los que van a salir, Eterno Rey de los cielos, y permítenos que mañana podamos estar iniciando el ayuno y creyéndote a ti cada día más, Padre, y que en el Shabbat podamos congregarnos también a gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús HaMashiach, amén y amén. Shalom, familia, buenas noches. Que el Eterno nos bendiga a todos. Shalom. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias a todos.